Yo soy un especialista en meter pollos en el horno, pero después no los sé sacar. Eran mujeres, niños y ancianos que habían perdido a sus maridos, sus padres y sus hijos. La cara de ese chico no lo vio más. Ahí sos cero hippie, cero. Ahí sos un milico, pero con criterio. ¿Cuánto se publicó de Wanda Suárez Gate? ¿Cuánto se publicó de Sudán? ¿Cuánto se publicó de Ucrania? ¿Cuánto se publicó de Gaza? Vos, por tu rama materna, sos nieto de uno de los hermanos de los fundadores de los Roca. Sí, me parece bien el impuesto a la herencia. ¿Y qué te parecen los empresarios que se van del país para no pagar impuestos? Ni el ahorro de la base de la fortuna ni la plata se hace trabajando. El capitalismo no pone tope a la acumulación. Toda mi vida estuve esperando una carta documento así. Bienvenidos a Sello Argento, el encuentro de cada semana donde charlamos con los protagonistas que te interesan del mundo de las empresas, los negocios, y hoy con Enrique Piñeiro. Cine, teatro, cocina, vuelos, ayuda humanitaria. Enrique, gracias por venir. Gracias por la invitación. Con todo eso que acabo de sintetizar muy rápidamente, me pregunto, ¿cómo organizás tu vida? Pensando en alguien que tiene una empresa y tiene que ocuparse tal vez de su gestión, ¿qué haces vos para estar en tantas tareas tan distintas para que salgan bien? Bueno, que salgan bien es una asunción tuya. Sí. Tengo un equipo de gente. Yo soy un especialista en meter pollos en el horno, pero después no los sé sacar. Entonces hay todo un equipo de gente que saca los pollos que yo meto y me va diciendo qué pollo está, cuándo está, dónde está, qué hay que hacer, cómo hay que ir vestido, qué hay que decir. Y yo acato y entonces todo se organiza de alguna manera muy caótica, porque es verdad que es un caos organizado, y va. Obviamente cobra importancia una tarea por sobre otra y así en el momento en que sucede. Pero, por ejemplo, ¿te organizás el año en distintos proyectos o es todo sobre uno sobre otro? Sí, no, yo no tengo la menor idea qué va a suceder la semana que viene y nadie lo sabe, porque si hay que hacer un cargamento a Gaza como estamos haciendo y los permisos salen y el vuelo está autorizado y la logística de recepción está, todo eso voy y nos vamos. Y ahí es eso. Pero o sea, me da mucha ternura, un poco de envidia esa gente que sabe dónde va a estar en febrero del año que viene. Tengo la menor idea, pero funciona, porque y además ya las reuniones de equipo ya son casi overlaps, porque si vamos a hacer el vuelo a Gaza, entonces la productora se ocupa de la logística, Anchoita Aviación se ocupa de los permisos, la negociación, los vuelos, Anchoita Restaurant pone el catering para el vuelo. La reunión es una sola, con mucho input, a veces superpuesto de... Estás dándole a todo ese ecosistema de proyectos la misma matriz con el nombre Anchoita. Yo recién fuera de aire dije Aquafilms y estaba bien que vos me dijeras sí, Anchoita Films. Humo, lo vi. Pero está bien, ¿qué hay detrás de buscar que todo responda al mismo paraguas de Anchoita? Primero, transparencia fiscal. Si vos decís, Anchoita está claro a quién pertenece. No hay subsociedades incrustadas en un tras de la British Virgin Islands, de Subtrading Company, bla. Todo se llama Anchoita, hay una coherencia fiscal importante. Y después que me gusta la palabra, el nombre, de hecho Aquafilms, que no estabas equivocado y tampoco estabas informado del cambio de nombre, así que fue muy injusto cómo te patotearon. Eso... Digamos, yo inicialmente le quería poner Anchoita Films, desde el día 1. Y me ganó la solemnidad, porque dije, no, es un tema, voy a filmar la película del APA. Y, claro, después cuando conocí a los familiares de las víctimas, dije, qué salame. Perdieron familiares, no el sentido del humor. Y ellos, cordobeses encima, fue peor. Se ríen de todo, obviamente. Es una tragedia lo que pasó, pero podría haberle puesto Anchoita Films. Y... ¿De dónde viene tu apego a la palabra Anchoita? La gente conoce el restaurante, pero ¿por qué de golpe necesita o aparece o te gusta o te surge Anchoita?
No tengo la menor idea. Me gusta mucho la musicalidad. Anchoita. Te lleva a hacer este movimiento. Nada, es un pescadito. Tiene una cadencia. Me gustan las cadencias de las palabras. Hay palabras que me gustan mucho, hay otras palabras que me parecen horribles. Y de hecho hay muchas palabras prohibidas en el banco de anchoas, que sería el grupo de empresas. Que sea Vanitori está prohibida. ¿En serio? No se puede decir, sí. No, es una palabra ridícula, absurda, maloliente, malsonante, mal... Y dame más ejemplos. Está prohibido perso, la comida de perso. ¿Cómo es comida? Comida personal. Langos. Los langos. ¿Cómo los langos? Estás re loco. Hay es toda una lista. Yo te escucho y vos me decís, no tengo un esquema en el año, me gusta un nombre por la musicalidad. Suena algo como desde tu mirada de tu andar en la vida que deja que las cosas fluyan. Pero vos sos piloto de avión. Vos estás ante un tablero donde no sé si tenés ahí mucho margen para que las cosas fluyan. ¿Hay algo de contraste? Sí, no, ahí sos cero hippie. Cero. Ahí sos un milico, pero con criterio. Los aviadores militares son un poco más, pero no, sos muy riguroso, muy riguroso. Y eso es lo que te protege. Es como en la actuación, que ahora está de moda no saberse el texto. No, fiera, el texto está ahí atrás. Si todo falla, siempre tenés donde... Y en la aviación es eso, es estar recontra listo, recontra pispeado, recontra estudiado. Ya sabemos todo lo que vamos a hacer. Es un vuelo de acá a Montevideo. Ya la carta de aproximación la vimos antes de despegar. ¿Entendés? Porque es un vuelo corto. Entonces ya sabemos, vamos a ir por acá, por allá. Bueno, tenemos que tener tal altura, tal distancia, tal otra, que en caso de falla vamos a ir ahí, en caso de escape, o sea, de abortar el aterrizaje, vamos a ir a viraje por derecha, y vamos a hacer una espera con 3.000 pies. Hay plan B, plan C, plan D, plan E. Hay mucho respaldo y hay mucho rigor en las comunicaciones, ¿entendés? Si yo digo flap 5, es flap 5 selectado, pues, o sea, todo tiene una secuencia muy rigurosa. Y de hecho, yo me acuerdo que traje un avión cuando volaba en Napa desde Sudáfrica, que vinimos saltando porque hicimos Angola, Abiyán, Isla de Sal, Recife, Río, Montevideo. Y volé con un comandante, yo era copiloto en esa época, volé con un comandante sudafricano, de South African, que era quien vendía el avión a Napa. Era como si hubiéramos volado de toda la vida, pero de toda la vida. Yo ya sabía todo lo que iba a decir el tipo sabía todo lo que iba a hacer yo cuando él dijera tal cosa. Y lo único que cambiaba era, nosotros decíamos flap 15, landing gear down, landing checklist, que era flap a 15, tren abajo, lista de chequeo de aterrizaje. Y ellos decían landing gear down, flap 15. Única diferencia con un tipo que nunca había visto en mi vida. ¿Pero no aplicás inconscientemente o conscientemente algo de eso en todos tus proyectos? Por ejemplo, tenés, sin saber qué te va a tocar en cada momento del año, y aunque todo parezca un caos, tenés una hoja de ruta en el teatro, tenés una hoja de ruta en el cine, tenés una hoja de ruta en la cocina, y por eso estás tranquilo. No, estoy tranquilo porque tengo una tripulación que yo sé exactamente que voy a volar con ellos como volé con el sudafricano. Y que nos movemos básicamente con principios muy parecidos, o sea, todo el tema de factores humanos en los aviones, que antes había, macho pilots que gritaban y humillaban al copiloto y eran semidioses alados y nadie les podía... Todo eso se terminó de un plumazo en Tenerife cuando se les pegaron 2 jumbos de Calem y Panam, y nos dimos cuenta que no era solo ser palanca y ser un macho bárbaro, era para tiene que ser un líder de equipo, que escuche, que sepa generar un clima de trabajo en donde la gente tiene una objeción, te la diga, y vos la sepas escuchar, porque cuántas veces pasó que, de hecho, en Tenerife, el copiloto la primera vez lo para, le dice, no, espere, que no tenemos autorización, la segunda no se anima. Y es el segundo que dice, che, pero no había un avión en pista. No, le dice, no, sí, estaba ahí. Había niebla y no se veían. El mismo criterio en la cocina, en Anchoita, nadie levanta la voz. Y normalmente en las cocinas son ambientes
como era la aviación Claro. hace 40 años, o sea, muy abusivos a veces. Obviamente con los cambios de generación está cambiando todo eso, por suerte. Y en la aviación es un cambio que yo lo he visto. Pero yo he llegado a hablarme a esta distancia con uno y yo era copiloto, o sea, pero ya no te importaba nada. Claro. Yo este tipo de abuso no lo voy a soportar. Todo eso se terminó, o sea, hoy día yo he visto insultos en la cabina. Hoy día un comandante insulta a un copiloto, está de patas en la calle en 10 minutos. O sea que las veces que ya nombraste a tu equipo, me indica que es muy importante para vos la gente en la que delegás o te rodea. O sea, tenés un ojo fino para ver a quién tenés alrededor en cada proyecto. Es lo que sé hacer, yo sé armar equipos, me parece, que el único talento serio que tengo es bastante creativo por otro lado, pero seriamente me parece que el tema de armado de equipos es fundamental. Y es lo que te permite hacer, sobre todo a delegar, ¿entendés? Porque llega un punto que yo digo, bueno, después diré, sí, por ahí podrían saber, pero yo ya sé que si yo delego, por ahí la cosa no va a ser exactamente como yo quiero, pero no importa, el grueso está hecho, alguna modificación si puedo hacer bien, y si no, no pasa nada, pero cuando uno delega, no cuestiona métodos, solo sumo resultados, y me parece que es fundamental eso, poder delegar, y entender que el error es una parte indivisible de la conducta humana. Entonces, si alguien se equivoca, no pasa nada. Que es en general por las cosas que se arman los mayores incordios en la vida laboral es por errores. Y los seres humanos se equivocan. Si vos pretendés que no se equivoquen, y muchas veces el problema de que se equivocan es un problema tuyo, que vos generaste o diseñaste un procedimiento que está mal, ¿entendés? Entonces, yo no me puedo enojar seriamente con una persona que se equivoca. Y si se equivoca sistemáticamente, lo que me tengo que cuestionar es, ¿pero por qué lo puse ahí a hacer? ¿Por qué pongo de inside en un equipo de rugby a un tipo que es así chiquito y por ahí es un super medio scrum? Entonces, yo creo que con esos principios básicos de mantener el tono de escucha siempre abierto, de no incurrir en ningún abuso verbal y de entender que el error es una parte indivisible de la conducta humana. Después el liderazgo es una destreza, sí. Hay gente que la premias con una posición de liderazgo y en realidad le pusiste una soga al cuello porque no lo sabe hacer y te llevas sorpresas, a veces me ha pasado. Pero en general, con los criterios aeronáuticos, yo creo que las destrezas de un comandante es liderar un equipo. Y eso funciona en todos los ámbitos de la vida. Laboralmente, todo va a andar mejor. Enrique, vos por tu rama materna sos nieto de uno de los hermanos de los fundadores de los Roca, detrás del grupo Techín. Sí. Ese mundo de tus antepasados, ¿te genera inspiración, orgullo, culpa, responsabilidad, nada? Estoy más en el nada en términos de... No soy un super fan de las empresas y el sistema capitalista y todo lo que eso implica. Pero eso es como una postura. Pero sí entiendo que bueno, que es la historia de la Argentina. Los inmigrantes que vienen después de la guerra montan un imperio. Yo no lo conocía a mi abuelo. O sea, tengo los cuentos de mi madre. Pero en principio no me significó puntualmente nada muy... nunca estuvo en mi interés ser un empresario. Por eso, cuando me dicen que soy un empresario gastronómico, mando carta de documento, que se retracten, ratifiquen o rectifiquen en 48 horas, porque ahí sí, hago juicio, hago de todo. Yo soy cocinero en Anchoita, empresario gastronómico. Yo no voy ahí, cocino. Enrique, igual te quiero decir que acabas de hablar de liderar equipos, pagar sueldos, y acá entre nosotros sos un empresario gastronómico. No me mandes carta o documento. No, fiera, para. Te voy a mandar carta o documento, primer punto. Segundo, porque primero,
Que yo creo que todas mis empresas pierden plata, así que mal empresario sería. La destreza del empresario es buscar la rentabilidad y darle los dividendos a los accionistas. Eso, olvídate. Así que si vas a invertir en Anchoita y vas a comprar acciones, no te va a ir muy bien, ya te lo voy anticipando. Así que ya estoy rompiendo uno de los esquemas básicos de la moral capitalista. Todo tiene que ser rentable. No. Todo lo que hago no es rentable en principio. Vos me decís, bueno, ¿qué vivo? No, ¿qué vivo? Sí, no, claro, encontré el hackeo del sistema capitalista. Porque vos te dicen que el ahorro es la base de la fortuna. Dale, no le podés decir eso a un chico. Lo estás condenando a la pobreza. ¿Y cuál es la base de la fortuna? La base de la fortuna es aprender a cuidar el valor de la moneda. Que antes eso lo hacía el Estado, cuando tenía el patrón oro. Cuando eso se corta, la responsabilidad del valor de la moneda pasa a ser tuya. Entonces arreglate, fiera. Yo mientras voy imprimiendo billetes para mis cosas, mi política, que me voten, y ya los otros países no se me vienen al humo, porque no les importa nada. Antes cuando había un patrón, ¿qué haces, gordo? Pará. Sí, un poquito puedes inflacionar, pero no podés tener 211% de inflación como terminó el gobierno de Alberto. No podés, no te dejaban. En cambio, al cortarse ese patrón, la responsabilidad de mantener el valor de la moneda que vos te ganaste trabajando, según la gran mentira, la plata se hace trabajando. Ni el ahorro de la base de la fortuna, ni la plata se hace trabajando. Entonces, la plata se hace hablando por teléfono. Compra Apple, clunk. Claro, pero tenés que poder ver esas cosas. Y nadie te enseña a ver esas cosas. Nadie te enseña a leer un income statement o un balance sheet. Son 24 números básicos. Vos mirando 24 indicadores o menos, podés decir cómo está una empresa. ¿Entendés? Pero yo me imagino a tus ancestros diciendo, Enrique, la plata se hace con una fábrica, con acero, haciendo tubos, vendiendo para la industria petrolera, pagando un montón de sueldos, invirtiendo. Invirtiendo, sí. Ahí sí se hace plata. Pero tenés que aprender. Y para eso tenés los financial advisors en los bancos, que te cobran el 2% de tu capital invertido. Ya tenés un impuesto a los bienes personales de movida. Warren Buffett no cobraba ese 2% si no ganaba en su fondo, el Berkshire Hathaway. Y después te cobran 20-25% del profit, la ganancia. Entonces, después viene el Estado, que te cobra el 35% sobre el total, porque no sabe que le pagaste el 25% al financial advisor que te recomendó que diversificaras y todo. Diversificar es para no perder. Para ganar tenés que concentrar. Pero para vos la plata se hace con la inversión financiera. Con un teléfono. Está bien. Un celular o de Pero una línea plata no fija. se hace con una fábrica produciendo. Puede ser. Nunca se va a hacer tanta como así. Déjame que vuelva a lo que te preguntaba recién sobre la línea familiar. Yo una vez leíste que vos dijiste, decime si equivoco, que por la herencia arrancaste 2-0 arriba el partido de la vida. Por ahí un poco más. No. 2-0 es un 41 del primer tiempo. 2-0, sí. ¿Hay algo interno tuyo que quiero saber qué es que te llevó a no estar pensando en, entiendo, cómo hacer más plata? Y de golpe vos hoy tenés una ONG que se llama Solider. Recién mencionaste que estás viendo si llevan un cargamento a Gaza. Un día sale la noticia de que estás evacuando gente de Ucrania o que estás llevando asistencia a Sudán. ¿Qué hay adentro tuyo que te lleva, con lo que te tocó, 2-0 arriba, no estar pensando en hacer más plata y decir, che, compro un avión, ¿dónde hay que llevar ayuda humanitaria? ¿Qué es en el fondo eso? En el fondo es que creo que por suerte eso también tiene algo de nunca fueron dispendiosos, nunca fueron ostentosos. ¿Quiénes? Toda la familia. Los Roca, por decir Sí. algo. Sí. El linaje no estaba la cosa de ostentación ni de darle mucha importancia al dinero.
yo siento que algo de eso en mí caló hondo de no darle ninguna importancia al dinero. O sea, yo siento que jamás fue un factor para nada. Ahora, cuando ves que estás viviendo en un sistema, que esa es la cosa para mí absurda del capitalismo, no pone tope a la acumulación. Vas a acumular tanto como tu destreza para invertir te permita o como tu destreza para apostar te permita, porque después están los que apuestan contra la moneda, el que trae la libra esterlina, entonces le va bien, entonces se vuelven billionaires. Pero digamos que la inversión en comprar acciones de fábricas que están, empresas que están, más o menos lo más transparente que te puede ofrecer el capitalismo, porque después tenés esos, los calls, los puts, los options, eso ya es una apuesta, como ir al casino, gente que le va bien en el casino. Pero lo otro es como más, puedo decir, bueno, yo soy propietario de un ladrillo y todo este panel de esta empresa, porque tengan 4 acciones. Está bien, si esta empresa va bien, a mí me va bien. Si paga dividendos, voy a tener dividendos. Y si se valoriza la acción, voy a tener un capital más grande. Un mecanismo lógico. Ahora, un tope, porque vos puedes acumular hasta que te dé la gana. Y es muy loco eso, porque después tenemos un mundo que la gente se está muriendo de hambre. ¿Y cómo es que vos podés? Debería haber un tope. O sea, ¿cuánta plata querés tener? No sé, $100 millones querés. 150. Te dejo ahí. Bueno, 200, no te veo contento. Dale, vamos con 200. Ahora sí, ahora estás contento. Entonces, te dejo $200 millones. Pero después, basta. Después haces como los países nórdicos. Tienen una estructura productiva capitalista y un sistema fiscal socialista. Entonces vos, llega un momento que si ganás 1 millón, te quedás con 700. Ganás 1.100.000, te quedás con 680. No te conviene ganar 1.100.000. ¿Para qué? O sea, estás penalizado en un punto. Después si sos ABA, bueno, rompiste el techo y ya está, no importa. Esto que a vos te mueve, que tiene mucho de denuncia de la injusticia, ¿no?, que hay en el mundo, ¿alguna vez lo hablaste con Pablo Roca o no tenés relación? No, sí, tenemos una relación amable. Nos vemos socialmente en Teatro Colón en los 100 años de Clarín, 30, no sé cuánto. 80. 80. Nos vemos. ¿Y todo bien o ahí viene Piñeiro con su planteo? Vino a ver el show, fuimos a cenar. O sea, no es una relación familiar correcta, no es cercana, no. Porque además él viaja mucho, yo viajo mucho, pero no, está todo bien con la familia. ¿Y te hubiese parecido bien que vos hubieses tenido que pagar impuesto a la herencia? Sí. Me parece un delirio lo que hacen los americanos. Dicen, tenés acciones de una empresa americana, tenés que pagar 40%. ¿De dónde? ¿Qué enforcement tenés? Si estás en otra punta del mundo. Claro. Pero sí, me parece bien el impuesto a la herencia porque, o sea, está todo bien que le guardes Warren Buffett de vuelta. Parece que fuera mi ídolo, no lo es, pero el oráculo de Omaha. Le deja $1 billón a los niños de los 300 que tiene. ¿Cómo para que se la emparchen? Para arrancar 2-0. Bueno, está bien. Arrancar 2-0, ok. Pero no puedes arrancar 11-0. ¿Y qué te parecen los empresarios que se van del país para no pagar impuestos? Es un tema muy convoluted. Se van los empresarios y se van los actores. Los argentinos, digamos. Los actores oficialistas en otros tiempos. Entonces, a mí me parece que cada uno puede vivir donde se le cante, básicamente. Y puede ser que fue por los impuestos, puede ser porque le gusta Uruguay. O sea, Uruguay no es un paraíso fiscal. Yo mismo me he radicado en Uruguay, me he radicado en España. Cuando vi que acá nos iban a dejar encerrados de por vida, agarramos el avión, éramos el único avión en el medio del Atlántico, aterrizamos en Madrid, no había nadie, pero me radiqué en Madrid. Y las políticas fiscales son distintas. Ya cuando te vas a las British Virgin Islands como Richard Branson, no, dale, o Mónaco, esos lugares que son no lugares. Pero si te vas a Uruguay, te canta ir a vivir Uruguay, anda a vivir Uruguay. No.
No está bueno los trust truchos, no es tan bueno la British Virgin Islands, no es tan bueno. Pero después me parece que cada uno tiene el derecho a vivir donde quiere. ¿Cuál es la Y que viva, ¿no? Porque después hay requerimientos de estancias mínimas. ¿Cuál es la misión que has hecho con la fundación que más te ha conmovido hasta acá? Hubo dos muy tres creo. La primera, 2 días a la caída de Mariupol en Ucrania, fue un pasaje, o sea, eran mujeres, niños y ancianos que habían perdido a sus maridos, sus padres y sus hijos. Wow. Era un sepulcro, eso era una cosa impresionante, el silencio, la onda. Íbamos a Barcelona y después a Madrid. En Barcelona baja parte del pasaje. Cuando bajo a hacer el walk around, que es la inspección exterior del avión en escala, veo una señora con un niño que está llorando, pero era una imagen rara porque el niño era de 12 años, pero era casi más alto que la señora, que era chiquita, entonces estaba tratando de contenerlo y yo me acerco como preguntar si podía hacer algo, ¿no? Y ahí se quiebra la señora, se pone a llorar y me quedé ahí mirando, me dice uno, bueno, estamos más y bueno, entiendo. Pero miro y estaba el chiquito de 4 años ahí mirando la escena. La cara de ese chico no me lo vio más. No entendía nada. Como si estos dos eran los que me contenían a mí cuando yo lloro. ¿Qué está pasando? O sea, el desconcierto de ese niño, probablemente o habían perdido al padre, o no sabían si lo iban a volver a ver. Y viceversa, saliendo a Níger, eran migrantes que habían logrado legalizar su ingreso a la Unión Europea, que es otra de las grandísimas injusticias de este mundo, porque Europa depredó el África durante siglos, y en el momento que sube el tren, pero lo escuchaba de la cabina, era una fiesta, era canto, baile, rezo. Claro, se iban a Europa porque los ucranianos se iban de un lugar que no se querían ir. Claro. A un lugar cuyo idioma no hablaban y sus destrezas laborales no estaban validadas. Más incertidumbre. O sea, no terminó tu problema, está empezando otra parte de tu problema. En cambio ahí, de alguna manera se hablaban francés. O sea, en Europa el francés paga. Lo hacían de manera legal, lo hacían de manera voluntaria, querían ir. Uno de los tipos, bueno, uno se murió después que aterrizamos. La verdad fue muy choqueante. Pero otro de los tipos había sido reducido a esclavitud. Y te lo decía él, no era que escuchaste que había esclavos. No, te lo está diciendo sentado entre el pasaje del avión. ¿Qué mundo estamos? Y no nos damos cuenta que en realidad esa es una parte, es la punta del iceberg que le fue bien. Claro. Porque la mitad se murió en el desierto. La otra mitad está en las cárceles libias. Cuando llegan a Europa no termina el drama. Los que logran escaparse de esos centros que son cada vez más parecidos a campos, después cruzan los Alpes en invierno y se congelan. Y hay voluntarios en los Alpes, franceses sobre todo, que están siendo hostigados por la policía francesa. Y Europa se olvida que generó todo esto, porque Europa depredó África por siglos, y ellos fueron inmigrantes ilegales en África por siglos, y no llegaron en pateras, llegaron en naves bien artilladas, y esclavizaron, torturaron, hicieron genocidios, sacaron toda la riqueza, y lo siguen haciendo al día de hoy. Le siguen pescando a 30 millas en la costa de Nuakchot, de Mauritania, Senegal. Y cuando ves todo eso tan de cerca, esa tragedia en distintos lugares del mundo, y volvés a la Argentina y nos ves a los argentinos
en el medio de nuestras quejas, de nuestros problemas habituales argentinos, ¿te cambia la perspectiva de la gravedad y el drama que le damos o no te hace ningún contexto? No, sí. Vas a Somalia, que no podés estar más de 10 minutos en ningún lado, que tenés que ponerte un chaleco, un casco, salir con las tropas ugandesas adelante, los blindados de Naciones Unidas en el medio, entrevistas al alcalde de Mogadishu y literalmente en el mismo sillón que lo entrevistaste 2 meses después voló por el aire porque se detonó un atentado suicida. Volvés acá y sea Alberto o Javier o Cristina o Macri o el que sea, decís, qué bueno que está tener alguna forma de gobierno, alguna. Por otro lado, cuando empezás a leer el Wanda Suárez Gate y el Centimil que tienen, porque hicimos la gráfica, para el show hicimos la gráfica. ¿Cuánto se publicó de Wanda Suárez Gate? ¿Cuánto se publicó de Sudán? ¿Cuánto se publicó de Ucrania? ¿Cuánto se publicó de Gaza? Wanda Suárez Gate. Lo decís, chicos, ¿qué pasa? No te la agarres con el periodismo, Enrique. Sí, te juro me la agarro, pero no sé, me hacen parte del show. En varios momentos de la charla, obviamente se nota que tu pasión central es volar. Sí. Te pido que me digas este momento de Argentina con alguna metáfora de aviación. No. No, porque es feo. Está complicado, está muy complicado. Porque es como que si le va bien, tenemos un problema. Si le va mal, por lo menos aterriza. Tenemos otro problema. Bueno, no aterriza. No sé si aterriza en ninguno de los dos casos. Yo no sé a dónde te lleva esta desvalorización de lo público. Porque del otro lado tenías la vulgarización de lo público. O sea, porque Recalde, la verdad, lo que hizo en Aerolínea no tiene perdón. O sea, gastó una fortuna en transformar una unidad básica, entrar a una oficina de 60 metros y en irse a ver partidos con los amigos a Montevideo. ¿Te acordás? El vuelito ese charteado de la selección. Y todo así. Anunció con bombo y platillo el Airbus 340 el día que Airbus anuncia que discontinúa el 340. Compraron los Embraer con sobreprecio. Tenía una flota de 3 aviones distintos, lo cual triplica los costos. Es un desastre. Por eso no me parece que todo el espectro sea muy distinto. Me parece que hay una especie de interna de derechas varias. Porque el kirchnerismo básicamente son demócratas cristianos de centro derecha que se autoperciben como socialdemócratas de centro izquierda en su discurso, pero en los hechos, en las políticas fiscales, en las políticas públicas dispendiosas con objetivos políticos secundarios, terminan no aportando nada. O sea, la Villa 31 creció en todos los gobiernos. Si la mirás, la foto crece, la pobreza crece. Entonces, después tenés una derecha más liberal, ortodoxa como la de Macri, y después tenés una derecha extrema como la de Milei. Pero en el fondo no nos estamos moviendo mucho. O sea, tenemos un avión con muchos problemas y pongas al piloto que pongas, sustancialmente no hay un cambio de rumbo importante. Hay rumbos declamados, pero no reales. Mencionaste la vulgarización de lo público y citaste el ejemplo de Aerolíneas Argentina con la gestión de Mariano Recalde. Hoy en día, si bien Aerolíneas sigue funcionando, el discurso dominante que uno escucha desde las autoridades del gobierno es que bien podría o ser privatizada o no existir una aerolínea de bandera. Se habla de los cielos abiertos, de un cambio, de darle todo al sector privado. ¿Cuál es tu mirada de ese enfoque? Me parece una miopía política exasperante. Lo de las privatizaciones y las low cost también me parece exasperante. Macri le metió 6 low cost aerolíneas y lo dije el día que lo anunciaron. Dije, a ver cuánto duran. Vamos a de acá a 15 años, ¿cuántas están?
Y son todos gastos que van al erario, que después se pudre. O sea, la desregulación, el United States Deregulation Act del 78 de Carter, trajo un desastre a la aviación, invocando el bien común y... Mentira. Lo dijeron, no, porque una familia tipo, si son 4 pasajes, entonces con estos pasajes tan caros no va a ir en auto y se van a matar. Que eso es correcto. Si vas en auto te matás. Si vas en avión vas segurísimo. Pero lo primero que hicieron cuando se desreguló fue cobrarle a los pibes. Entonces ya, viste, no me mientas. Se fueron a la quiebra más de 1.500 líneas aéreas en el mundo. El Chapter 11, la convocatoria, empezó a ser una estrategia comercial. Continental entró 3 veces en Chapter 11. Una competencia desleal porque podés bajar sueldos, podés diferir pagos a proveedores y podés diferir un pago de pensiones a los fondos de pensión. Entonces, Continental, que se fue 3 veces, estaba en ventaja con respecto a otras compañías bien administradas que no entraron en convocatoria. ¿Entendés? Pasó a ser una estrategia comercial. Y acá, meter 6 low cost, ya de entrada, de pique, Avianca se fue. ¿Entendés? Después la otra Norwegian desapareció. Una farsa esto de las O sea, ni la cámpora y la gestión, ni la revolución de los aviones de Dietrich, ni el cierre definitivo. Las payasadas que hacían, 1 millón de personas que nunca habían volado. ¿Cómo sacaban esa estadística? ¿Es tu primer vuelo? A cada uno les preguntaban si era su primer vuelo. ¿Qué hacían? Porque eran siempre lo mismo que volaban, solo que ahora pagaban un poco menos o volaban un poco más. Debería haber una aerolínea estatal bien gestionada de todo. Totalmente. Para aerolíneas era una potencia en el mundo. Era la primera aerolínea en el hemisferio sur que tuvo jets. Primera, antes que cuántas. La tuvo en marzo del 59. ¿Cuánto la tuvo en julio el 707? La aerolínea tuvo el Comet en marzo. ¿Entendés? Y todo eso en un país como este, que no tiene autopistas, no tiene ferrocarriles, el flag carrier, la aerolínea de bandera, que haga carga y traiga todas esas manufacturas, porque además tenemos una población casi perimetral. El centro es como una especie de gran desierto, salvo Córdoba, Tucumán, tenés poco. E integrar eso, llevarlo a puerto central exportador, subsidiar tus vuelos de carga para ser más competitivo en el plano exterior, es una estrategia de país, de Estado, de bandera. Que la privatizo y no. ¿Quién va a llevar las cosas? American, LATAM, como está pasando. Ellos van a sus costos, no les importa nada, vos sos un cliente forzado. En cambio, la red de negocios que abrirías, la que abrió Varig para Brasil, y estos salames también la dejaron caer. Pero Varig abrió Brasil al mundo. Todos los negocios que tienen en África, en Oriente, llegaban a Tokio, llegaban a todos lados. Esa mirada tuya de lo público, vinculada al sector aéreo, ¿cómo es en el mundo del cine? Porque hay una discusión cíclica que siempre tiene al INCA, al Instituto de Cine, de fondo, sobre si o es un choreo lleno de ñoqui, película que no ve nadie, o tiene que ser un actor clave para financiar el cine. No puede haber 270 empleados y un edificio de 10 pisos. Es una mentira. No puede haber un subsidio, tenía un nombre de reintegro industrial, no sé cómo se llama. No puede haber porque te pagaban más cuantos más entradas cortabas, o sea, chiquititas, que hacías 4 millones de espectadores, fue un subsidio bestial. Y era una producción de Telefe, qué sé yo de quién era, un canal de tele. Y no le pedíamos nada, le dábamos un montón de fondos públicos a un negocio privado. Y ni siquiera le pedíamos 10 minutos en el prime time para promocionar cine argentino. O sea, dame algo. O sea, desde lo público estábamos financiando megaproductos industriales sin ningún contenido y valor. No tengo nada contra chiquititas, por favor, que quede claro. Pero es un negocio. ¿Por qué el instituto le tiene que dar plata por cada ticket que corta? Entonces, el instituto, yo creo que es necesario, pero tendría que ser otra cosa. Tendría que ser un lugar con, no sé, 200 iPhones
50 Steadicams chiquitos, números mucho más chicos de equipos ya un poco más sofisticados, 10, 12, 15 salas de edición, 10, 12, 15 salas de edición, y que la gente, los tipos que de verdad son creativos, tienen ideas, tienen planteos, tienen algo que decir, aún sin tener un mango, o los alumnos del ENER, por ejemplo, que es público también, puedan ir y hacer películas. Entonces tendría que ser un staff de, qué sé yo, 14 contadores junior, 3 senior y un capo de la contabilidad, que esté viendo cómo todo ese equipamiento se pone al servicio, generen esta infraestructura que te permite filmar, y entonces gente que no tiene acceso a los fondos pueda filmar igual, y que tu única preocupación sea cómo le pagas a la gente, o podés subsidiar incluso parte de los salarios de los actores, los equipos técnicos, y la comida, qué sé yo, o sea, ¿entendés? Como que vos poniendo muy poco puedas realmente hacer una película. Para mí el instituto tiene que ser eso. Cuando vos ves que gente como Julio Marvis ya decís, bueno, ya está. Enrique, salto a tu rol en la gastronomía y te pregunto, ¿el Excel Group te mandó una carta documento? Yes. ¿Podés contar por qué? Porque yo hice un alfajor de papa que se llama Reversión de Papa de famoso alfajor marplatense antes de que lo destruyera el grupo Excel. ¿Eso está en la carta? Eso está en la carta. ¿Podés repetir? Reversión de papa de famoso alfajor marplatense antes de que lo destruyera el grupo Excel. Un histórico grupo que creció mucho en los 90 y la icónica marca de alfajor marplatense fue parte de su portafolio. ¿Y en qué momento llegó la carta documento? Llega un momento que yo me siento a cenar. Y aparece un grupo de 8 o 9 personas. Y yo estoy sentadito ahí en mi mesa y esta mesa estaba al lado, eran 4 y 4 americanos y una señora que hablaba español allá en la cabecera. Estoy cenando solito, porque yo agarro la primera mesa que queda libre, cerca de las 11:30, 12. Y me dice, ¿qué es esto del famoso alfajor de papa de...? Le digo, como vi que eran todos americanos, empiezo a explicar en inglés. No, lo que pasa es que cuando yo era chico íbamos a Mar del Plata y había unos alfajores que eran un objeto del deseo. Era una cosa que yo decía, venga a la vacación, vamos a comer alfajores Habana, porque eso era la marca, Habana. Y entonces, te pasabas 3 meses morfando alfajores Habana. Y mi abuela se hacía comprar los de mermelada, que yo no entendía por qué, porque me parecía una cosa espantosa, pero los de dulce de leche eran la gloria. Y había de dulce de leche que era con la capita blanca de azúcar y después estaban los de chocolate, pero eran uno mejor que el otro. Y flipabas. Y el verano era eso, era no ir a la escuela, estar en la playa, barrenar las horas y comer alfajores Habana. ¿Y qué más le podés pedir a la vida, no? Fredo, creo que le ponían 60 gramos de almendras por kilo de helado. Puede no ser exacto este número, pero la reducción es bastante exacta. Ellos le ponían 6. ¿Y en la mesa donde te pusiste a hablar había directivos del grupo Excel? No se adelante, mijito. Es una narrativa compleja. Dale. Entonces explico todo esto y normalmente la gente tiene la misma expresión que vos. Se sonríe, dice, mira este demente, como... Qué ocurrencia. Claro. Y en cara de 8 importantísimas, todos. Qué raro. Seguí comiendo. Me fui. Al día siguiente, carta documento. Y en mi calidad de Osorio, señor Osorio. En mi calidad de presidente del grupo Excel, intimo a usted a que retire de su carta el postre identificado como reversión de papa de Rosita. Reversión de papa de famoso alfajor marplatense de que lo destruye el grupo Excel. Así que, caso contrario, aténgase a las consecuencias e iniciaremos acciones legales, reserva de esa prosa llena de ludible y eutrapelia que tienen los abogados. Y me imagino que lo retiraste. No lo voy a retirar. Entonces, primero me puse muy contento porque algo le hice al grupo Excel. Ellos me sacaron alfajor, pero yo en algún lugar les dolió lo que le hice. Y después que dije, toda mi vida estuve esperando una carta documento así. O sea,
la alegría que tenía no te la puedo explicar. Entonces agarré y le contesté, no sé, querido Grupo Excel, no sé qué le puse. Veo con mucha alegría que haya usted dado un paso al frente y reconozca ser responsable de la destrucción de una de mis reliquias de infancia. Acepto totalmente su convite a dirimir nuestras diferencias en los tribunales y cruce usted los dedos para que ninguno de los jueces que nos toquen suerte lo haya aprobado, porque caso contrario prepárese para un fallo adverso en todas las instancias. Después le ponía Enrique Piñeiro, repostero en jefe, y después venían los hashtags. Anchoita resiste, destruir reliquias de la infancia es delito, devuélvanos el alfajor, todo hashtag en la carta documento, que está a disposición de los clientes si la quieren. Abajo del postre dice, en caso que usted requiera intercambio epistolar entre el Grupo Excel y Anchoita, puede solicitar una copia y llevársela de recuerdo. Enrique, antes de la última pregunta... Y se borraron. Te traje un regalo. ¿Un alfajor Habana de aquella época? Es lo que más parecido que pudimos conseguir. No, c'est pas la même chose, pero bueno. Enrique... Igual no es más del Grupo Excel. Por eso. Así que por eso lo traje. Tranquilo. Pero aquello era otra cosa. Tal vez porque eras más joven. No, objetivo 100%. Enrique, este programa se llama Sello Argento. Si vos tuvieses, con todo tu recorrido multifacético, todo lo que haces, has hecho y seguirás haciendo, ¿te animás a resumir? Hubo una película que trató de resumir el Homo Argentum, no te quiero pedir eso. Pero si hubiese alguna característica que sea el sello Argento, ¿cuál sería? Yo me quedo con la selección. Esta, la del 2022. Para mí, esa cosa de el liderazgo impecable dentro y fuera de la cancha, ese espíritu de equipo, o sea, tenemos el ejemplo ahí de que se puede hacer cualquier cosa. O sea, solo tenemos que tomarlo y mirar a esa gente, porque realmente es inspiracional. Es muy inspirador lo que pasó. Y me parece que hizo ese talento para el fútbol, que en el fondo es una metáfora. El talento es para la vida, porque los que juegan a la pelota es su vida. Que lograron desplegar el temple, porque la verdad que cuando lo había sacado a Di María, que creo que el mismo Scaloni dijo, porque a Di María lo deja lesionado, partido en 4, igual te bloquea a 3 franceses, con solo te están mirando a él, vos mientras jugabas por otro lado, lo dejas ahí contra la raza. El temple que significó levantarse de esas decepciones, no sé, ese día es perder con Arabia Saudita y levantarse de ahí. O sea, perdimos contra un país que no tiene pasto y éramos candidatos. Me parece que toda esa historia es tan argentina, tan inspiradora, pero tan de una Argentina que no termino de verla fuera que cuando juega la selección. Fui a ver el último partido contra Venezuela, era una cosa impresionante. Pero impresionante, o sea, era como... Loco, préstense. Se puso aburrido de tan overwhelming, que era tan avasallador el dominio. Pero era simplemente gente que estaba jugando en equipo, con generosidad. Todos querían que Messi haga un gol. O sea, pasaban siempre a él. Y me parece que ahí tenemos algo para apuntar y para mirar. Enrique, muchísimas gracias. A ti. Llegamos al final de otro capítulo de Sello Argento.